Hay una razón por la que algunas personas pasan años enteros deseando una vida mejor, pero nunca logran acercarse a ella. No es porque les falte inteligencia, no es porque les falten oportunidades, no es porque el destino esté en su contra. La mayoría de las veces, la verdadera razón es mucho más simple. Han desarrollado el hábito de justificarse, y aunque parezca algo pequeño, las justificaciones tienen un poder enorme, porque cada vez que una persona se justifica, evita enfrentarse a una verdad incómoda, una verdad que podría obligarla a cambiar, una verdad que podría exigirle más disciplina, una verdad que podría obligarla a asumir responsabilidad. Y precisamente por eso, las excusas son tan peligrosas. No porque sean evidentes, sino porque parecen razonables, parecen lógicas, parecen inocentes. A veces incluso parecen inteligentes, pero detrás de cada justificación existe un costo oculto, un costo que pocas personas están dispuestas a reconocer. El costo del crecimiento que nunca ocurre, el costo de las metas que nunca se alcanzan, el costo de la persona que podrías haber sido. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has escuchado frases como estas? No tengo tiempo, no estoy preparado, no tengo suficiente dinero, no es el momento adecuado. Cuando las cosas mejoren, empezaré. Cuando tenga más experiencia, lo intentaré. Cuando tenga más confianza, actuaré. A primera vista parecen frases normales, incluso pueden parecer ciertas, pero si observas con atención, descubrirás algo interesante. Muchas personas llevan años repitiendo exactamente las mismas palabras, y mientras las repiten, su vida permanece exactamente igual, porque las excusas tienen una característica muy particular. Nunca producen resultados, nunca construyen nada, nunca transforman una vida, solo producen alivio temporal, un alivio momentáneo que protege el ego, un alivio que evita la incomodidad, un alivio que te permite sentirte mejor durante unos minutos. Pero después de esos minutos, la realidad sigue siendo la misma. Tus metas siguen lejos, tus problemas siguen presentes, tus hábitos siguen intactos y tu potencial sigue esperando. Por eso las personas exitosas piensan de una manera diferente, no porque sean perfectas, no porque nunca fallen, sino porque entienden algo que la mayoría ignora. Entienden que una excusa nunca mejora una situación. La acción sí, la disciplina sí, la responsabilidad sí, pero las excusas no. Por eso, cuando enfrentan una dificultad, no pierden demasiado tiempo buscando explicaciones. Buscan soluciones, y esa diferencia cambia destinos completos. Porque mientras una persona pregunta, ¿por qué me pasa esto?, otra pregunta, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Mientras una busca culpables, la otra busca respuestas. Mientras una se queja, la otra actúa. Y con el paso de los años, esa diferencia aparentemente pequeña se convierte en una enorme distancia entre ambas vidas. Brian Tracy ha enseñado durante décadas que la responsabilidad personal es uno de los pilares fundamentales del éxito, porque el momento en que asumes responsabilidad por tu vida ocurre algo extraordinario. Recuperas poder. Dejas de depender de las circunstancias, dejas de depender de la suerte, dejas de depender de lo que otros hagan o dejen de hacer, y comienzas a concentrarte en aquello que sí puedes controlar: tus decisiones, tus hábitos, tus pensamientos, tus acciones, y ahí es donde comienza la verdadera transformación. Sin embargo, asumir responsabilidad no es fácil, porque obliga a enfrentar una realidad incómoda. Obliga a reconocer que quizás muchas de las limitaciones que hoy enfrentas no provienen del exterior. Quizás provienen de patrones que has repetido durante años. Patrones de pensamiento,
patrones de comportamiento, patrones de justificación. Y nadie quiere escuchar eso, porque es más cómodo pensar que el problema está fuera. Es más cómodo culpar al gobierno, a la economía, a la familia, a la suerte, a las circunstancias, porque mientras el problema esté fuera de ti, no tienes que cambiar. No tienes que esforzarte más. No tienes que asumir responsabilidad. Pero también ocurre algo terrible. Si el problema siempre está fuera de ti, entonces el poder también está fuera de ti. Y una persona sin poder sobre su propia vida se convierte en prisionera de las circunstancias. Por eso debes tener cuidado con las excusas, porque rara vez aparecen como enemigas, aparecen como amigas, te consuelan, te tranquilizan, te dicen que no es tu culpa, te dicen que no pasa nada, te dicen que mañana será mejor. Y mientras escuchas esas voces, el tiempo sigue avanzando, los días siguen pasando, las oportunidades siguen desapareciendo y la vida sigue moviéndose, hasta que un día miras hacia atrás y descubres algo doloroso. Descubres que no fueron los obstáculos los que te detuvieron, no fueron las dificultades, no fueron los fracasos, fueron las historias que te contaste para justificar la inacción, fueron las razones que aceptaste sin cuestionar, fueron las excusas que protegieron tu comodidad mientras destruían tu crecimiento. Y ahí aparece una pregunta que puede cambiarlo todo, una pregunta simple, pero poderosa. ¿Qué excusa has estado repitiendo durante demasiado tiempo? Porque la respuesta a esa pregunta podría revelar exactamente aquello que está frenando tu vida, y reconocerlo es el primer paso para liberarte, porque el día que dejas de justificarte, comienzas a avanzar. Y el día que asumes responsabilidad total por tu vida, comienzas a convertirte en la persona que siempre pudiste llegar a ser. Existe algo que la mayoría de las personas no comprende sobre las excusas. Piensan que las excusas únicamente afectan los resultados. Piensan que solo retrasan las metas. Piensan que simplemente provocan algunos errores o pérdidas de tiempo. Pero el daño es mucho más profundo. Porque cada vez que una persona se justifica, no solo afecta sus resultados, también afecta su carácter. Y eso es mucho más peligroso, porque los resultados pueden recuperarse, el dinero puede recuperarse, las oportunidades pueden volver a aparecer. Pero cuando una persona comienza a debilitar su carácter, todo en su vida empieza a deteriorarse lentamente y casi nunca ocurre de manera repentina. Sucede poco a poco. Una pequeña excusa hoy, otra mañana, una más la próxima semana. Y sin darse cuenta, la persona empieza a construir una identidad basada en la evasión, una identidad donde siempre existe una razón para no actuar, siempre existe una explicación para no cambiar, siempre existe una justificación para seguir igual. Y con el tiempo, esa forma de pensar se convierte en una prisión invisible, porque la mente comienza a aceptar esas historias como si fueran verdades. Empieza a creer que realmente no tiene tiempo. Empieza a creer que realmente no puede hacerlo. Empieza a creer que realmente las circunstancias son demasiado difíciles. Y cuanto más cree esas historias, menos intenta cambiar. Menos se esfuerza, menos lucha, menos crece, hasta que finalmente se acostumbra a una vida que nunca quiso vivir. Esa es una de las tragedias más silenciosas de la existencia humana. No fracasar, no cometer errores, no equivocarse. La verdadera tragedia es renunciar al propio potencial mientras todavía se tiene la capacidad de alcanzarlo. Porque todos nacemos con posibilidades, todos tenemos talentos, todos tenemos fortalezas, todos tenemos algo valioso que desarrollar. Pero muy pocas personas llegan a descubrir hasta dónde podrían haber llegado.
¿Por qué? Porque las excusas aparecen antes que el esfuerzo. Y muchas personas terminan creyendo más en sus limitaciones que en sus capacidades. Brian Tracy enseña que las personas exitosas desarrollan el hábito de actuar incluso cuando no tienen ganas. Y esa idea puede parecer simple, pero es una de las diferencias más importantes entre quienes avanzan y quienes permanecen estancados. Porque cualquiera puede actuar cuando se siente motivado. Cualquiera puede trabajar cuando todo marcha bien. Cualquiera puede mantener el entusiasmo durante los primeros días. La verdadera prueba aparece cuando desaparece la motivación, cuando llega el cansancio, cuando aparecen los problemas, cuando surgen los obstáculos. Es ahí donde muchas personas buscan una excusa, y es ahí donde otras toman una decisión diferente. Deciden actuar de todos modos, deciden continuar, deciden avanzar aunque no sea cómodo, porque entienden algo que la mayoría ignora: la disciplina siempre será más poderosa que la motivación. La motivación va y viene, la disciplina permanece. La motivación depende de emociones, la disciplina depende de decisiones. Y las personas que construyen grandes vidas aprenden a confiar más en sus decisiones que en sus emociones. Piensa por un momento en todas las metas importantes que existen. Construir un negocio, transformar el cuerpo, desarrollar confianza, aprender nuevas habilidades, alcanzar independencia financiera, fortalecer el carácter. Ninguna de esas metas puede alcanzarse dependiendo únicamente de la motivación, porque habrá días difíciles, habrá momentos de duda, habrá obstáculos inesperados, y precisamente en esos momentos aparecerá la tentación de justificarse. La voz dirá: hoy no, mañana empiezo, esta vez no importa, lo haré después. Y esa voz puede parecer pequeña, pero repetida cientos de veces termina destruyendo sueños completos. Porque cada excusa fortalece el hábito de rendirse, y cada vez que fortaleces el hábito de rendirte, debilitas el hábito de perseverar. Por eso las excusas son tan costosas, no por lo que hacen una sola vez, sino por lo que te convierten con el tiempo. Porque cada acción repetida moldea tu identidad. Si constantemente actúas con disciplina, comienzas a verte como una persona disciplinada. Si constantemente actúas con valentía, comienzas a verte como una persona valiente. Pero si constantemente te justificas, también construyes una identidad. La identidad de alguien que siempre encuentra razones para quedarse donde está. Y una vez que una identidad se instala en la mente, cambiarla se vuelve más difícil. No imposible, pero sí más difícil. Por eso es tan importante detener este patrón cuanto antes, porque cuanto más tiempo justificas tu inacción, más normal se vuelve permanecer inmóvil. Y cuanto más normal se vuelve permanecer inmóvil, más lejos parecen quedar tus metas. Sin embargo, existe una buena noticia. La misma mente que aprendió a justificarse puede aprender a responsabilizarse. La misma persona que hoy se siente atrapada puede recuperar el control. La misma persona que lleva años posponiendo puede comenzar a actuar. Todo empieza con una decisión. La decisión de dejar de preguntarte por qué no puedes y empezar a preguntarte cómo si puedes, porque esa simple pregunta cambia por completo la dirección de tu vida, y cuando cambia la dirección, también cambia el destino. Existe una consecuencia de las excusas que pocas personas ven, una consecuencia silenciosa, invisible, pero extremadamente poderosa, y es que cada vez que una persona se justifica, pierde algo más importante que el tiempo, pierde confianza en sí misma. Tal vez no lo nota al principio, tal vez parece algo insignificante, pero ocurre,
porque la confianza no se construye escuchando palabras bonitas, no se construye repitiendo afirmaciones frente a un espejo, no se construye soñando con un futuro mejor. La confianza se construye cumpliendo las promesas que te haces a ti mismo, y cada vez que rompes una de esas promesas, una parte de tu confianza desaparece. Piensa en esto. Te dices que mañana empezarás. No empiezas. Te dices que esta vez serás disciplinado. No lo eres. Te prometes que dejarás de procrastinar. Vuelves a procrastinar. Te prometes que trabajarás en tus metas. Terminas perdiendo el tiempo. ¿Qué sucede entonces? Tu mente observa. Tu mente registra. Tu mente aprende. Y poco a poco comienza a creer que no puede confiar en ti, porque tus palabras ya no coinciden con tus acciones. Y cuando eso ocurre, aparece una de las formas más profundas de debilidad: la pérdida de credibilidad ante uno mismo. La mayoría de las personas entiende la importancia de cumplir promesas a otros, pero muy pocas entienden la importancia de cumplir las promesas que se hacen a sí mismas. Y sin embargo, esas son las más importantes, porque vivirás contigo todos los días de tu vida, escucharás tu voz interior todos los días, y si esa voz deja de confiar en ti, todo se vuelve más difícil, tus metas parecen más lejanas, tus decisiones parecen más pesadas, tus sueños parecen más imposibles, no porque realmente lo sean, sino porque has debilitado la relación contigo mismo. Brian Tracy ha repetido durante años que el éxito comienza desde dentro. Y tiene razón, porque antes de construir una gran vida, debes construir una mente fuerte. Y antes de construir una mente fuerte, debes desarrollar integridad personal. La capacidad de hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando nadie te observa, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando resulta incómodo, porque ahí es donde nace el respeto propio, y el respeto propio es uno de los activos más valiosos que una persona puede poseer. Sin respeto propio es difícil desarrollar disciplina. Sin respeto propio es difícil establecer límites. Sin respeto propio es difícil exigir más de uno mismo. Por eso las excusas son tan peligrosas, porque atacan directamente ese respeto. Cada justificación envía un mensaje silencioso, un mensaje que dice: no puedo confiar en mí, no cumpliré mi palabra, no haré lo que prometí. Y cuanto más se repite ese mensaje, más se fortalece, hasta que muchas personas terminan viviendo muy por debajo de su capacidad real. No porque les falte potencial, sino porque dejaron de creer en sí mismas. Y aquí aparece algo que puede resultar incómodo escuchar. Muchas veces la falta de confianza no es el problema principal, es la consecuencia. La verdadera causa es la falta de acción. Porque una persona que cumple pequeñas promesas cada día comienza a desarrollar confianza. Una persona que actúa incluso cuando tiene miedo comienza a desarrollar confianza. Una persona que se disciplina cuando nadie la obliga comienza a desarrollar confianza. La confianza no aparece antes de actuar. La confianza aparece después. Aparece como resultado. Aparece como recompensa. Por eso tantas personas esperan algo que nunca llega. Esperan sentirse seguras antes de actuar. Esperan sentirse listas antes de comenzar. Esperan sentirse motivadas antes de trabajar. Pero la realidad funciona al revés. Primero actúas, después creces, después confías, después avanzas. Y cuanto más avanzas, más fuerte te vuelves. Sin embargo, las excusas interrumpen ese proceso. Te mantienen esperando, te mantienen observando, te mantienen imaginando una vida diferente sin construirla realmente. Y mientras esperas, otros avanzan, otros aprenden, otros mejoran, otros desarrollan habilidades, otros fortalecen su carácter. No porque sean superiores,
no porque tengan más suerte, sino porque tomaron una decisión distinta, la decisión de actuar, la decisión de responsabilizarse, la decisión de dejar de justificarse, porque la verdad es esta: cada vez que eliges una excusa, estás entrenando a tu mente para rendirse, pero cada vez que eliges actuar, estás entrenando a tu mente para ganar. Y esa diferencia parece pequeña en un día, pero después de meses, después de años, después de una década, puede transformar completamente una vida. Imagina dos personas. Ambas tienen talento, ambas tienen sueños, ambas tienen oportunidades similares. La primera siempre encuentra una razón para esperar, la segunda encuentra una razón para actuar. Después de 10 años, sus vidas parecen pertenecer a mundos diferentes, y todo comenzó con una decisión repetida miles de veces. La decisión de justificarse o la decisión de avanzar, porque el destino rara vez cambia en un solo momento. Normalmente, cambia en pequeñas decisiones diarias, decisiones que parecen insignificantes cuando ocurren, pero que terminan definiendo quién te conviertes. Y quizá la decisión más importante que puedes tomar hoy es dejar de contarte historias que te mantienen atrapado, porque las excusas pueden hacerte sentir cómodo, pero nunca te harán libre. Y una vida extraordinaria jamás se construye dentro de la comodidad de una justificación. Y aquí llegamos al punto más importante de todos, porque después de hablar sobre las excusas, después de hablar sobre la responsabilidad, después de hablar sobre la confianza y el respeto propio, existe una verdad que puede cambiar completamente tu vida. Una verdad que muchas personas pasan años evitando. Y es esta: la vida que tienes hoy es el resultado de las decisiones que has repetido hasta este momento. Puede parecer una afirmación dura, puede resultar incómoda, pero también es profundamente liberadora, porque si tus decisiones ayudaron a crear tu realidad actual, entonces nuevas decisiones pueden ayudarte a crear una realidad diferente. Ahí es donde aparece la esperanza, ahí es donde aparece el verdadero poder. Porque mientras una persona cree que todo depende de factores externos, permanece atrapada, permanece esperando, permanece observando cómo pasan los días. Pero cuando comprende que sus decisiones importan, cuando comprende que sus hábitos importan, cuando comprende que sus acciones importan, entonces recupera el control. Y recuperar el control es el primer paso hacia una vida extraordinaria. Muchas personas pasan años esperando una oportunidad, esperando un milagro, esperando que las circunstancias mejoren, esperando que alguien llegue para ayudarlas. Pero la realidad rara vez funciona de esa manera. La mayoría de las transformaciones comienzan en silencio. Comienzan cuando nadie está mirando. Comienzan cuando una persona toma una decisión consigo misma. La decisión de dejar de justificarse, la decisión de dejar de culpar, la decisión de dejar de esperar y comenzar a actuar. Porque actuar cambia cosas, las excusas no. Las excusas solo explican por qué algo no ocurrió. La acción crea resultados, la acción genera movimiento, la acción produce crecimiento, y aunque los resultados no aparezcan de inmediato, algo importante comienza a suceder. Tu carácter se fortalece, tu disciplina se fortalece, tu confianza se fortalece, porque cada vez que haces algo que dijiste que harías, te demuestras a ti mismo que eres una persona en quien se puede confiar. Y eso tiene un valor inmenso, mucho más grande de lo que la mayoría imagina, porque una persona que confía en sí misma posee una ventaja extraordinaria. No necesita aprobación constante, no necesita motivación permanente, no necesita que el mundo le recuerde lo que vale, sabe quién es,
sabe lo que puede hacer y sigue avanzando incluso cuando las circunstancias son difíciles. Brian Tracy enseña que la autodisciplina es el puente entre las metas y los logros, y pocas frases describen mejor la realidad, porque todos tienen metas, todos tienen deseos, todos tienen sueños, pero muy pocos están dispuestos a construir ese puente. Muy pocos están dispuestos a actuar cuando es incómodo. Muy pocos están dispuestos a continuar cuando nadie los aplaude. Muy pocos están dispuestos a mantener el esfuerzo cuando los resultados todavía no aparecen. Y sin embargo, es precisamente ahí donde se construyen las grandes vidas. No en los momentos fáciles, no en los momentos cómodos, no en los días donde todo sale bien. Las grandes vidas se construyen en los días difíciles, en los días donde no tienes ganas, en los días donde nadie cree en ti, en los días donde sería más fácil rendirse, porque cada vez que eliges continuar en esos momentos, te conviertes en alguien diferente, más fuerte, más disciplinado, más resistente, más preparado para alcanzar aquello que deseas. Y quizá esa sea la diferencia más importante entre quienes avanzan y quienes permanecen atrapados. No que unos tengan menos problemas, no que unos tengan más suerte, sino que unos deciden actuar a pesar de los problemas, mientras otros deciden justificarse debido a ellos. Y esa diferencia, repetida durante años, cambia destinos completos. Piensa por un momento en la persona que quieres llegar a ser, la versión más fuerte de ti mismo, la versión más disciplinada, la versión más segura, la versión más exitosa. Ahora pregúntate algo. ¿Esa persona viviría justificándose? ¿Esa persona culparía constantemente a las circunstancias? ¿Esa persona encontraría una razón para no actuar cada vez que aparece un obstáculo? Probablemente no, porque las personas fuertes entienden algo que las personas débiles suelen olvidar: que los obstáculos forman parte del camino, que las dificultades son inevitables, que los problemas nunca desaparecerán por completo. Pero también entienden que siempre existe una elección. La elección de reaccionar como una víctima o reaccionar como alguien responsable. La elección de buscar culpables o buscar soluciones. La elección de justificarse o crecer. Y cada día tienes la oportunidad de tomar esa decisión nuevamente. Cada mañana, cada hora, cada momento. Porque el carácter no se construye de una sola vez, se construye decisión tras decisión, acción tras acción, hábito tras hábito, hasta que un día miras hacia atrás y descubres algo extraordinario. Descubres que ya no eres la misma persona, descubres que tu mente es más fuerte, descubres que tu disciplina es más sólida, descubres que tu confianza es más profunda. Y descubres que aquello que parecía imposible comenzó a volverse realidad. No por suerte, no por magia, no por casualidad, sino porque dejaste de justificarte, porque asumiste responsabilidad, porque decidiste actuar y porque entendiste una verdad que puede transformar cualquier vida. La verdad de que las excusas pueden protegerte del esfuerzo, pero también te alejan de tu potencial, mientras que la responsabilidad exige más de ti, pero te acerca a la persona que estás destinado a ser. Cada excusa te da una razón para permanecer donde estás, pero cada acción te acerca a donde quieres llegar. La persona que siempre se justifica nunca avanza, porque las excusas construyen comodidad, y la comodidad construye estancamiento, pero la responsabilidad construye carácter. La disciplina construye confianza y la acción construye destinos. La pregunta es simple: ¿seguirás justificando tu vida o comenzarás a construirla?
La decisión siempre ha estado en tus manos.